Buenas noches. No nos vamos a juntar por varias semanas, así que esta noche me gustaría seguir un formato diferente. Me gustaría tomar una pregunta de la audiencia y utilizarla como la inspiración de mi conferencia. ¿Alguien tiene una pregunta que les gustaría que les responda? Neville, mira a la derecha. ¿Alguien tiene una pregunta que les gustaría que les responda? Neville camina hacia la izquierda del escenario. Oh sí, puedo ver ahora, es Sammy, uno de nuestros regulares. Me alegra verte, como siempre. ¿Qué pregunta puedo responderte? Sammy, he estado viviendo por tus enseñanzas y muchas cosas maravillosas que he imaginado se han manifestado. Pero he imaginado prosperidad financiera y parecería que no se manifiesta, al menos no como lo he imaginado. ¿Qué debería hacer? Neville, esta pregunta no es solo la pregunta de Sammy, es una pregunta que todos debemos responder, ya que todos los días todos nosotros somos llamados a ser testigos de la verdad de Dios. Y cuando algo parecería no suceder como esperábamos e imaginábamos que suceda, entonces debemos descubrir qué ha sucedido y hacer la cosa correcta para tener un mejor resultado. La palabra Satanás significa duda. Al desear un cierto estado, la razón podría decirte que es difícil de obtener. Si escuchas a tu razón y dudas tus deseos, Satanás se ha dado a conocer ante ti. Y esto nos sucede a todos nosotros. Tal vez creas que has entendido lo que he dicho, pero si no estás obteniendo lo que quieres, hay algo que tú no has entendido. Así que voy a empezar diciendo algo que he dicho anteriormente. Cuando hablo de sentir, no me refiero a emoción, sino a la aceptación del hecho de que el deseo se ha cumplido. Y tú podrías pensar que has hecho eso, pero puedes saber con seguridad que si no has logrado tu objetivo, no tienes aceptación. Y el motivo por el cual no tienes aceptación es porque todavía estás pensando sobre el objetivo, en vez de estar pensando desde el objetivo. Eso es todo. Y si estás pensando sobre el objetivo, en vez de pensar desde el objetivo, tú podrás hacer eso por 10 años y nada sucederá. Pero en el instante en que pienses desde el objetivo, tu mundo cambiará. Y eso puede suceder mañana, puede suceder en un instante, pero nunca puede suceder si continúas pensando en la vieja manera. Esta noche les pediré a todos ustedes que tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí y me escuchen mientras explico mi entendimiento sobre las Escrituras. Esta enseñanza no es difícil, es simplemente esto. ¿Acaso no se dan cuenta que Jesucristo está en vosotros? Tu Padre Celestial duerme dentro de ti como tu propia maravillosa imaginación humana. Debes aprender a vivir en tu imaginación mañana, tarde y noche. Y cuando lo hagas, obtendrás tu objetivo. Comienza con la ley, aprende cómo funciona y pruébala diariamente en acción. Porque ahora mismo Dios duerme en ti, pero cuando te despiertes de tu sueño, Él despertará en ti como la promesa y te encontrarás a ti mismo entrando hacia la tierra prometida de tus sueños. Si permaneces fiel a Dios, no hay poder sobre la tierra que pueda detenerlo para que suceda. Porque recuerda, toda causa es espiritual. ¿Qué significa esto? Significa que si tu mundo no es de la manera que quieres que sea, existe algún acto imaginario en tu mente que está manteniendo viva a la experiencia no deseada. Tu único problema es que, al no ser capaz de recordar el momento en que el estado fue imaginado, cuando toma forma y es visto por el ojo externo, su cosecha no es reconocida y por lo tanto es negada. Así que no te das cuenta de la imaginación que está manteniendo vivo a tu estado indeseado, pero está allí. Y cuando te separes a ti mismo de aquel imaginar, tu estado indeseado desaparecerá. Esta es la gran aventura, porque cuando haces esto, verdaderamente descubres y sabes, de una manera que jamás antes supiste, que Dios es tu Padre. Y hay una alegría sin fin en aceptar que Jesucristo está en ti, eternamente expresándose como tu propia maravillosa imaginación humana. Déjenme que comparta una carta con ustedes. Esta es de un hombre llamado Juan, contándome de su buena fortuna financiera. Y déjenme que comience diciendo que esta no es la primera carta que recibo de John. El año pasado, habiendo escuchado algunas de mis conferencias, él decidió que quería incrementar su riqueza financiera.
y su problema era el mismo que tienen muchos de ustedes aquí. Él pensó que estaba imaginando desde su objetivo, pero nada sucedía, y me preguntó qué debería hacer. Yo le dije que tenía que encontrar algún momento en su vida cuando él verdaderamente había obtenido aquel sentimiento de vivir desde el objetivo y había visto que algo sucedió como resultado. Y luego, él debería estudiar sus pensamientos y sentimientos y descubrir qué es lo que hizo que fue diferente. Y que cuando descubra eso y haga eso con su objetivo financiero, él sería libre. Y que cuando descubra lo que había hecho para evitar que su objetivo suceda y cómo cada día él había estado imaginando de la manera incorrecta y manteniendo su objetivo lejos de él, en vez de hacer que venga hacia él, se reiría, porque ahora él sería libre. ¿Y qué crees que hice luego de leer su carta? Usé las tijeras de podar de la revisión. Lo imaginé escribiéndome y contándome sobre su fantástica buena fortuna, cómo la riqueza había entrado a su vida a través de un cambio en cómo él usaba su imaginación. Y hoy tengo esa mismísima carta en mi mano. Y yo sabía que eso iba a suceder, y de una manera totalmente natural. Y sucederá para ti también. Porque la verdad es que tú puedes hacer lo que sea en este mundo que quieras hacer. Pero debes recordar que el Espíritu Santo está en ti. Quizás no lo creas hoy, pero realmente es la verdad. La verdad es que tú debes encontrar a Cristo, el Cristo en ti, el cual es tu propia maravillosa imaginación humana. Porque este mundo está hecho de infinitos estados con los cuales tú puedes vestirte. Y yo te sugiero que hagas eso, y te sugiero que hagas eso hoy. Porque, ¿para qué quisieras quedarte un minuto más en un estado que no te gusta? Porque tú tienes el poder para tener cualquier estado, para estar en cualquier estado y para vivir en el estado de tus sueños. Nada aparece por accidente. Todo es el resultado de una idea. El problema que estás experimentando hoy es por una idea que tú has plantado ayer. Tú estabas dormido y mientras estabas dormido plantaste una idea que ahora es el estado desagradable en el que habitas hoy. ¿Y cómo hiciste esto? Lo hiciste al sentir intensamente. Y mientras tú sentías intensamente, una semilla desagradable fue plantada, la cual se ha convertido en un estado desagradable. ¿Cómo sé esto? Porque tú siempre cosechas los pensamientos que siembras, y cuando no puedes recordar que sembraste la semilla, esta enseñanza parece ser difícil de entender, y cuando lo resuelves, cuando por primera vez practicas esta técnica y lo haces bien, te sorprenderás cuando suceda, pero aprenderás que cuando tú aceptes completamente el estado asumido, no tendrás que descubrir cómo hacer que suceda. De hecho, no tienes que hacer ni una cosa para hacer que suceda. La asunción contiene su propio plan para su cumplimiento. La semilla del roble contiene al árbol. Tu trabajo es plantar la semilla, pero tu trabajo no es hacer que el árbol crezca. La semilla crece por su cuenta y Dios es el que hace que la semilla se convierta en un árbol, no tú. Así que esta noche les digo, huese a la ley y prueba su poder al convertirte en el hombre que tú te imaginaste que eras. Y cuando hagas esto, cuando hagas que la ley funcione para ti, no te olvides de la promesa, porque sin la promesa, ¿qué importaría si fueras dueño del mundo entero? Créeme cuando te digo que solo estás sufriendo de amnesia. Jesucristo está en ti. Y cuando te des cuenta que Jesucristo está en ti, entonces sabrás que puedes ponerte a ti mismo en cualquier estado, ya sea el de riqueza o de pobreza. Así que les digo, si no disfrutas de la pobreza, no te metas en ese estado. Y si estás en la pobreza y ya no quieres estar en la pobreza, salte de ella. Porque tú no eres débil. Poder infinito reside en tu imaginación. Puedes estar en prisión e imaginarte a ti mismo libre. Y cuando hagas real a esta libertad, como acto imaginario, tú serás libre, y todo acontecerá de una manera maravillosa. Comienza hoy a hacer un seguimiento de todas tus imaginaciones, de principio a fin, porque tú usas la ley de la imaginación durante todo el día. No es solo cosas grandes, es todo. Descubre cómo haces que la imaginación funcione para ti en pequeñas cosas.
y luego haz las cosas grandes exactamente de la misma manera. Y cuando te despiertes del sueño, te darás cuenta que no estás limitado, que no eres débil, que no eres pequeño, que no eres pobre. Tú eres el Señor Jesucristo. Cuando descubras ese día que te encuentras a ti mismo donde te imaginaste que estabas, habrás reconocido el poder infinito que eres y te habrás liberado. Y cuando eres libre, verdaderamente eres libre, porque no eres tú el que te libera, es Dios quien te libera. Y cuando Dios te libera, eres verdaderamente libre, porque ahora estás adorando al verdadero Dios. Inténtalo ahora. Cree en la realidad de tu acto imaginario, porque es Dios en acción. Atrévete a creer en la realidad de Dios en acción. Me sucedió a mí, puede sucederte a ti. Cuando aprendes a cómo enfocarte en tu asunción hasta que se convierte totalmente real para ti, tú observarás con asombro cómo todos en tu mundo juegan su papel en el cumplimiento de tu sueño, y te darás cuenta que no es tan solo la ley siendo cumplida en ti, sino que la promesa también, porque hay un plan de redención enterrado en ti, el cual entrará en erupción con el correr del tiempo. Cuando la redención cobre vida en ti, tú experimentarás todo lo que fue dicho de un hombre llamado Jesús en las Escrituras. Y cuando esto suceda, descubrirás que, sin esfuerzo alguno, tú entras al estado que deseas expresar. Sin esfuerzo, ningún esfuerzo, descubres que puedes creer que es verdad, y que cuando haces esto, no hay poder terrenal que pueda detener la materialización de tu sueño. Te insto a que pruebes tu poder creativo en este nivel. Hazlo ahora. Toma cada momento que puedas y vístete a ti mismo en el sentimiento de que tu sueño ya está cumplido. Vive en esta imaginación durante todo el día. Siente su realidad. Y no te olvides el momento en que hiciste esto por primera vez, porque ese momento fue el momento en que viste al mundo desde tu objetivo. Ese momento es el tiempo en el que plantaste tu sueño. Y como cada sueño tiene su propio tiempo de siembra y de cosecha, el día que plantas tu sueño, tú sabes que en su buen tiempo, ese momento de siembra aparecerá en este mundo, propiamente vestido como tu maravillosa cosecha, y lo experimentarás como un hecho materializado. No pienses en los medios. Jesucristo en ti sabe mucho mejor que tú cómo hacer que tu sueño suceda. Tu trabajo es saber que tu deseo ya es un hecho cumplido, y eso es todo lo que necesitas saber. Obtén aquel sentimiento de revelación en tu sueño, porque ya es verdad ahora. ¿Cómo haces esto? Déjame preguntarte, ¿qué harías si tu sueño fuera verdad? Responde esta pregunta y tú sabrás. ¿Harías una fiesta? ¿A quiénes invitarías? ¿Qué harías en la fiesta? ¿Qué música pasarías en tu fonógrafo? ¿Qué amigos tuyos estarían allí? Esto es a lo que me refiero cuando digo que captes la realidad de él. No pienses que tienes que escalar la montaña y que escalar la montaña es difícil, porque si todavía piensas que tienes que escalar la montaña, entonces todavía estás pensando sobre el objetivo. Tú tienes que mirar hacia abajo a la vida, desde la punta de la montaña, y notar el camino que has tomado para llegar a la punta y estar feliz de que ya no tienes que escalar la montaña porque tú ya estás allí. Déjenme que les cuente una historia que los convencerá en cómo hacer esto. Pretende conmigo que vives en Nueva York y que quieres tomar un viaje por el océano. Tú estás en tu departamento en Nueva York pensando en tomar tu viaje. Y cuando haces esto, todavía estás pensando sobre tu objetivo, y nunca lo lograrás hasta que no cambies cómo piensas. Pero es allí donde empiezas, porque allí es donde todos empiezan. Tú ahora estás sentado en tu departamento, en la ciudad de Nueva York, contemplando la alegría que tendrías si estuvieras en un transatlántico navegando a través del Gran Atlántico. Pero ahora haces un cambio. Tus ojos están cerrados. Tú has liberado conscientemente el departamento de Nueva York y en su lugar tú percibes y sientes que estás en un transatlántico. Tú estás sentado en una reposera. No hay nada alrededor tuyo más que el vasto Atlántico. Fija la realidad de este barco y del océano para que en este estado
tú puedas recordar mentalmente el día en que estabas sentado en tu departamento de Nueva York, soñando con este día en el mar. Mientras estás sentado en la cubierta del barco, sintiendo la brisa del mar acariciar tu cara, sintiendo el movimiento del barco gentilmente oscilando en el vaivén de las olas, recuerda la imagen mental de ti mismo sentado allí en Nueva York, soñando sobre este día. En tu imaginación, observa a la imagen de la memoria de ti mismo de aquel momento, allí, en el departamento de Nueva York. Si tienes éxito en mirar atrás, a tu departamento de Nueva York, sin regresar allí conscientemente, entonces habrás preparado exitosamente la realidad de este viaje. La clave es que tú no debes regresar al departamento, porque si es verdad que tú has partido, navegando en este barco, entonces tú debes estar en él, porque ¿dónde más podrías estar? Permanece en este estado consciente, sintiendo la realidad del barco y del océano. Siente la alegría de este logro. Luego, abre tus ojos. Tú estarás de vuelta en tu departamento físicamente, pero algo habrá cambiado. Cuando haces esto te sientes diferente porque has cambiado tu imaginación y ahora porque estás pensando desde el objetivo y no sobre el objetivo, este viaje vendrá a ti de una manera maravillosa. Aun si alguien del otro lado del mundo tiene que accionar para que tú estés en este barco, ya está en movimiento. Desde el momento en que te encontraste a ti mismo en la cubierta del barco en tu imaginación y no volviste al departamento, sino que permaneciste en el estado mental de tu objetivo. Nota que cuando estás